Maldita sea, ya no puedo más, no voy a pasar, no voy a pasar. ¿Qué te pasa, Oscar? ¿Ahora por qué andas de enojón? No ocurre nada, es solo que tengo un problema. A ver, un problema, a ver, dime, ¿qué te sucede? Es que tengo que estudiar lo del tema de la Revolución Mexicana, y mi profesor no explica bien. Obvio, mijo, ustedes nomás nos enseñan a dar de mordiscos. ¿Sabes qué? Yo te voy a enseñar lo del tema de la Revolución Mexicana. ¿Crees poder hacerlo? Obvio, mijo, yo le he enseñado a 47 niños en Afganistán. ¿Cómo no crees que lo voy a lograr contigo? Es más, desde ahorita empezamos. Gracias, Paco, eres como un hermano para mí. Ok. Primeramente, la Revolución Mexicana fue un conflicto armado que ocurrió en México, que inició el día 20 de noviembre del año 1910. Se suele ser referido como el acontecimiento político y social más importante del siglo XX en México. Los antecedentes de este conflicto se remontan a la situación de México bajo el gobierno de don Porfirio Díaz. Desde el año 1876, el general oaxaqueño Porfirio Díaz ejerció el poder en el país de manera dictatorial. La situación se prolongó por 34 años, durante los cuales México experimentó un notable crecimiento económico y estabilidad política. Durante la primera década del siglo XX estallaron varias crisis en diversas esferas de la vida nacional que reflejaban el creciente descontento de algunos sectores con el porfiriato. Cuando el presidente aseguró en una entrevista que se retiraría al finalizar su mandato sin buscar la reelección, la situación política comenzó a agitarse. En ese contexto, Francisco I. Madero realizó diversas giras en el país con miras a formar un partido político que eligiera sus candidatos en una asamblea nacional y compitiera en las elecciones. Porfirio Díaz lanzó una nueva candidatura a la presidencia y Madero fue arrestado en San Luis Potosí por sedición. Durante su estancia se llevaron a cabo las elecciones que dieron nuevamente el triunfo a Porfirio Díaz. Desde San Antonio, Francisco I. Madero proclamó el Plan de San Luis, que llamaba a tomar las armas contra el gobierno de Porfirio Díaz el 20 de noviembre del año 1910. El conflicto armado tuvo lugar en primera instancia al norte del país y posteriormente se expandió a otras partes del territorio nacional. Una vez que los sublevados ocuparon Ciudad Juárez, Chihuahua, Porfirio Díaz presentó su renuncia y se exilió en Francia. En 1911 se realizaron nuevas elecciones en las cuales resultó electo Francisco I. Madero. Desde el comienzo de su mandato tuvo diferencias con otros líderes revolucionarios que provocaron el levantamiento en armas de Emiliano Zapata y Pascual Orozco contra el gobierno de Francisco I. Madero. En 1913, un movimiento contrarrevolucionario encabezado por Félix Díaz, Bernardo Reyes y Victoriano Huerta dieron un golpe de estado. El levantamiento militar, conocido como Decena Trágica, terminó con el asesinato de Francisco I. Madero y también de su hermano Gustavo A. Madero y del vicepresidente Pino Suárez. Victoriano Huerta asumió la presidencia, lo que ocasionó la reacción de varios jefes revolucionarios como Venustiano Carranza y Pancho Villa. Tras poco más de un año de lucha y después de la ocupación estadounidense de Veracruz, Victoriano Huerta renunció a la presidencia y huyó del país. A partir de este suceso se profundizaron las diferencias entre las facciones que habían luchado contra Victoriano Huerta, lo que desencadenó nuevos conflictos. Venustiano Carranza, jefe de la revolución de acuerdo con el Plan de Guadalupe, convocó a todas las fuerzas de la Convención de Aguascalientes para nombrar a un líder único. La lucha entre facciones estaba lejos de concluir. En el reacomodo de las fuerzas fueron asesinados los principales jefes revolucionarios: Emiliano Zapata en el año 1919, Venustiano Carranza en 1920, Francisco Villa en 1923 y Álvaro Obregón en 1928. Actualmente no existe un consenso sobre cuándo terminó el proceso revolucionario. Algunas fuentes lo sitúan en el año 1917 con la proclamación de la Constitución Mexicana, otras en el año 1920 o 1924, e incluso hay algunas fuentes que aseguran que el proceso se extendió hasta los años 1940. Ok, Oscar, ¿le entendiste? Creo que sí. Perfecto. Oye, ando medio aburrido, ¿quieres ir ahí a la esquina a comerte unos tacos? Con tal de que tú pagues XD. Vámonos, ponte tu
ponte tu chaleco y tu corbata y las cosas esas que usan los vampiros y tus colmillos de plástico y vámonos. Ay, sí, muy gracioso. Quiero decir